Le damos la bienvenida a la Iglesia Cuadrangular de Huile, a nuestro estudio semanal, en este caso del Evangelio según el apóstol Juan. Hoy estaremos compartiendo el capítulo 16, parece mentira, ya van 16 semanas, del Evangelio según el apóstol Juan, y le voy a pedir pues que esté abriendo su Biblia en este Evangelio, en el capítulo 16, y vamos a empezar con una breve oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, de compartir este Evangelio, y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú en este tiempo con nosotros, que tú estés tocando cada vida, cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, pueda recibir de ti la enseñanza. Que no sean mis palabras las que lleguen, sino sea tu palabra, que sea esa palabra viva y eficaz, esa palabra que produce fe al oírla y al aceptarla. Señor, te pido que los que van a escuchar reciban tu palabra, Señor, y que sus vidas sean transformadas por ella. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ya le dije Dios le bendiga, y le repito, Dios le bendiga. Y vamos a iniciar con los primeros 4 versículos de este Evangelio, de este capítulo. Dice así: estas palabras os he hablado para que no tengáis tropiezo. Déjenme leerle esto de nuevo porque es importante. Estas palabras os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vamos a hacer una pausa en estos 4 versículos, sobre todo en el primero. Dice: otras cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En el capítulo 15, los últimos versículos desde el 18, el título dice: el mundo os aborrecerá. Jesús le está hablando a ellos de que por causa de Jesús el mundo los iba a rechazar. Y nosotros podemos en este momento, por ejemplo, tener paz, estar tranquilos y confiados, pensando que nada nos va a pasar, que vamos a estar bien. Pero miren, ya en marzo nuestro mundo se trastornó, teníamos muchos planes y nuestros planes pues se vinieron abajo. Y así mismo las cosas se pueden ir dando. Puede ir sucediendo que ahora que nadie nos persigue, que nadie nos molesta por ser cristianos, entre comillas, empiece a llegar el momento en que nos empiecen a molestar. De hecho, está escrito que así va a ser. Y yo quiero hacerles mención de esto porque dice el Señor Jesús: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Es bueno que usted, ahora, más tarde, agarre el capítulo 15 y lea sobre todo los últimos versículos y preste atención a lo que Jesús está diciendo. Porque ¿qué pasa? Es fácil seguir a Jesús, es fácil seguir a Dios, es fácil ser cristiano cuando no nos están persiguiendo, cuando podemos reunirnos tranquilamente, cuando no nos prohíben nada. En este momento no nos están prohibiendo a nosotros reunirnos. Es una prohibición general, entre comillas, porque tenemos que cuidarnos del coronavirus. Bueno, y yo sé que el coronavirus es real, así que pienso que, bueno, nosotros no estamos encerrados en nuestras casas y demás a causa del coronavirus, sino por las decisiones de algunas personas. Pero aparte de esto, más allá del coronavirus, nosotros tenemos que comprender algo. El Señor Jesús nos dijo claramente que seremos perseguidos, que seremos afrentados, que nos van a rechazar. Y Jesús dice: se lo estoy advirtiendo desde ahora para que cuando pase, ustedes no sean de los que corren, de los que huyen, de los que salen huyendo y dicen: no, yo no soy cristiano, o renuncian al cristianismo o se acomodan a las cosas del mundo. Se lo estoy diciendo de ya para que no tropiecen, porque cuando llegue el momento, si usted me está escuchando en este momento, valga la redundancia, que por cierto no hay, si usted en este instante está escuchándome, cuando llegue ese momento, seguro se va a recordar de mí.
Pero si usted no está firme en Cristo, va a tropezar. ¿Y qué es tropezar? Tropezar es negar a Cristo por miedo a la muerte. Tropezar es negar a Cristo por miedo al maltrato, por miedo a la prisión. Tropezar es negar a Cristo por cualquier circunstancia. Eso es tropiezo. Entonces él le sigue diciendo, los van a expulsar de la sinagoga, en este caso los van a expulsar de las iglesias. Quiero que sepan que esto que está pasando, que va a pasar más adelante, no es nada nuevo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y si usted conoce algo de historia, entonces sabe que existió algo que se llama la Inquisición, que aunque todavía está vivo no tiene la fuerza que tuvo en aquel tiempo, cuando mataban a los cristianos, simple y sencillamente porque no se ajustaban a lo que la religión del momento quería que se ajustara al cristiano, porque como estaban desviados, el verdadero cristiano comprende. Nosotros no estamos en contra de ninguna persona, pero estamos en contra de todo lo que va en contra de lo que Dios dice y enseña. Y aunque en este momento pareciera que nos aceptan, créame que no es así. Solo están esperando el momento para volver a atacar y arremeter contra todos los que decimos ser cristianos, contra todos los que no nos inclinamos ante ninguna imagen, contra todos los que rechazamos todas las cosas que son en contra de Dios, los que nos afirmamos a la Biblia y estudiamos la Biblia y defendemos la Biblia, los que no nos dejamos llevar por las formas del mundo, por la forma de vestir del mundo, por la forma de hablar del mundo y que las denunciamos, esos van a ser perseguidos. Y yo quiero decir, vamos, aunque yo no quiero ser perseguido, pero llegado el momento, espero estar preparado para decidir por Cristo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y mire la aclaración que hace Jesús. Es que estas personas van a decir que lo hacen por Dios, que ellos tienen la verdadera religión, que ellos son la fe verdadera, que ellos conocen al Padre, que conocen a Cristo, pero no lo conocen. Si lo conocieran, no estarían persiguiendo a los cristianos. Es más, si lo conocieran, no estarían persiguiendo a nadie, serían ellos los perseguidos. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, voy a decírselo en español panameño, se acuerden de que ya se los había dicho. Y yo les estoy diciendo esto hoy para que cuando llegue el momento se acuerden de que el Señor Jesús nos lo dijo ya hace casi 2000 años. Va a venir el momento en que vamos a ser perseguidos. Va a venir el momento en que usted tendrá que decidir si de verdad es cristiano o no, si de verdad ama a Cristo o no. Va a tener que decidir si quiere seguir a Cristo aún cuando el mundo vaya en contra de usted, cuando lo quieran fustigar y cuando quieran hacer cosas que a usted le duelan. Es más, se lo pongo más drástico. Va a llegar el momento en que usted va a tener que decidir entre su mamá y Cristo, entre sus hijos y Cristo, entre sus hermanos y Cristo. Y obviamente, entre usted mismo y Cristo. Y él dice, ya se los advertí. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mire, yo estaba con Jesús. Si yo estoy con una persona a la que amo y la persona que yo amo me dice que se va a ir, yo quiero saber a dónde va. Ahora, atrás vemos que Tomás le pregunta. Pero Jesús está tratando de hacerles ver a ellos que ellos tienen la necesidad de saber más, de querer más, de querer. Una de las cosas con las que yo pienso que fallamos, para no decir pecamos, es nuestra falta de deseo de conocer más de las cosas de Dios, de preguntar más sobre las cosas de Dios, de conocerle a profundidad. Y esa falta de deseo en realidad es una forma de ignorar a Dios. Nosotros tenemos que tener hambre y sed de su palabra.
de conocerle más, de saber quién es Él, de saber qué podemos esperar de Dios. Y eso está en su palabra. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús estaba diciendo algo, había algo interesante aquí. Esto es lo que yo he llegado a entender con el tiempo. Cuando Jesús vino a Juan en el Jordán, dice la Biblia que Juan bautiza a Jesús. Lo sumerge en el agua y Jesús sale del agua. Cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desde ese momento hasta el momento de su partida, cuando Jesús va al Padre, el Espíritu Santo estaba obrando en Jesús, a través de Jesús. Ahora Jesús dice, si yo no me voy, mientras yo esté aquí, el Espíritu Santo va a estar conmigo. Pero cuando yo me vaya, lo voy a enviar para que esté con ustedes. Y ya todos sabemos, los que conocemos algo de Biblia, los que hemos ido a la iglesia, los que hemos escuchado las prédicas, sabemos que en Hechos 2 se relata en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y empezaron a hablar en lenguas y demás. Ese fue el inicio de la iglesia y de la iglesia con poder. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder para que las manifestaciones de Dios se den. Hay gente que dice que eso era nada más para el primer siglo, pero yo no sé dónde sacan eso porque en la Biblia no dice nada. Es más, Pedro dice esto en ese primer sermón de él ese día. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos y los que están cerca, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿De dónde sacan que era solamente para el primer ciclo? ¿De dónde sacan que era solamente para los discípulos? Cuando Pedro, esta misma gente toma muy en serio las palabras de Pedro cuando Pedro dice, antes de recibir el Espíritu Santo, hace una lista de las características que tenía que tener el apóstol que reemplazara a Judas. Antes de recibir el Espíritu Santo, él propone que hay que escoger a uno. Y ellos toman muy en serio esas palabras. Pero estas palabras que él dice cuando recibe el poder del Espíritu Santo, no las toman en serio. Usted y yo debemos estar deseosos de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo empiece a obrar. El apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿A qué se refería? Si no eran a las manifestaciones del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Ahora, esto no significa que nosotros nos convertimos en cazadores de demonios, en estar echando fuera demonios, ni que vamos a sanar a todo el mundo. Ni Jesús ni los apóstoles sanaron a todo el que se encontró por el camino. Eso no es cierto, no aparece en ninguna Biblia. Sino que el Señor nos va a guiar a lugares y a situaciones en las que Él se va a manifestar. Y va a manifestar su poder porque Él tiene un propósito. Entonces dice que el Espíritu Santo vendría y ya vino. Y cuando Él venga, escuche esto, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, tenemos que entender algo. Él dice que nos enviaría el Espíritu Santo. Es a través de nosotros, los que recibimos el Espíritu Santo, y a través de las cosas que nosotros decimos y hacemos en obediencia a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, y por eso también es importante que nosotros nos enfoquemos en buscar el rostro de Dios, en que obedezcamos su palabra, para que mientras nosotros obedecemos la palabra, el Espíritu Santo empiece a obrar en las personas a nuestro alrededor. Dice aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de pecado por cuanto no creen en mí.
a la gente escucharnos a nosotros y ver lo que Dios hace a través de nuestra vida, Dios convence al mundo de que son pecadores porque no creyeron en Jesús. Porque nosotros venimos y estamos proclamando por el poder del Espíritu Santo a Jesucristo. Y por su incredulidad, todos ellos son juzgados. Y hay algunos, habemos algunos, que cuando el Espíritu Santo se nos presenta y nos habla, entendemos que el Espíritu Santo está hablando y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Pero hay muchos que aún entendiendo, no se convierten. Hay muchos que aún entendiendo, no se convierten. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia por cuanto voy al Padre. ¿Qué significa esto? Bueno, hace años, estudiando la Biblia con mi esposa, en realidad ella estaba estudiando y comentábamos. O me comentó de lo que estaba estudiando y quedamos hablando. Entendimos algo. Allá en el Antiguo Testamento, Dios asignó lo que se llaman las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio era un lugar donde aquel que había matado sin intención podía ir a refugiarse para que el vengador de la sangre, el hermano, el primo, el tío, el papá, o sea, de la persona que murió, no lo matara. Esas ciudades de refugio son una representación de Jesucristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos como en una ciudad de refugio donde el vengador de la sangre no nos puede tocar. Y conversando llegamos a algo que a mí todavía me parece increíble. Porque el vengador de la sangre es el mismo Dios. Aquí dice de justicia. Dios exigía un pago por nuestro pecado. Dios exigía un pago por nuestra maldad. Y Jesucristo pagó ese pago, dio el pago en la cruz del Calvario. Mire, dice, por cuanto voy al Padre. ¿Qué fue eso? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando él se encuentra con María Magdalena, le dice a María Magdalena, no me toques, porque todavía no he subido a tu Padre y a mi Padre. Jesús tenía que presentarse delante del Padre con las llagas, con las cicatrices, con las llagas de la crucifixión, que simbolizaban el pago, la justicia que Dios exigía por nuestro pecado, por el tuyo y por el mío. Y gracias a ese pago, nosotros somos justificados delante de Dios. Allá lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Jesús. En el versículo anterior dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero ahora como Él pagó y se presentó ante el Padre, somos justificados, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue juzgado. Se dictó sentencia, culpable. Pero la Biblia dice que todavía Él anda por allí. Y nosotros sabemos que Él anda por allí. Y eso me hace pensar yo no sé si decir gracias a Dios que Él nunca ha estado en un juicio verdadero. Pero veía mucha televisión antes y vi muchos juicios en televisión. Y también vi un poco de lo que pasó hace un año y pico con el expresidente. Y mientras estaba, he visto muchas veces que se da sentencia. Se dice, es culpable. Pero la persona que es culpable, aunque es culpable, en algunos casos va a la cárcel, pero todavía no se ha dictado sentencia. Bueno, la Biblia dice que allá en Apocalipsis 20, que va a llegar un día en que Satanás va a ser apresado y va a ser enviado al lago de fuego. Sin embargo, eso no significa que él esté inocente, ya está declarado culpable, ya Jesús le aplastó la cabeza y él fue vencido. Y usted y yo tenemos que estar claritos en eso. A veces
nos ocurren cosas, pasan situaciones, a veces nosotros mismos nos metemos en situaciones y nada ganamos con echarle la culpa a Satanás. El problema no es si le echamos la culpa a él o no, si fue el culpable o no. El asunto es que nosotros tengamos la mirada siempre puesta en Jesús. No importa lo que esté pasando, si nosotros ponemos la mirada en Jesús, estamos bien. Tenemos paz, no hay problema. Pero si ponemos la mirada en el diablo, si ponemos la mirada en la situación, entonces vamos a estar inquietos. El problema se va a hacer más grande de lo que en realidad es. Ya Satanás fue juzgado. Ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Y aunque Dios le permitiera, mira, aunque Dios le permitiera algo, Él tiene que ir a mi Padre. Y cuando mi Padre le da permiso a Él para algo, es porque Dios quiere hacerme crecer, quiere hacerme madurar, quiere que yo sea mejor. Entonces doy gracias a Dios por lo que sea que me venga. Dice el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. O sea, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Qué estaba diciendo? Voy a adelantarme un poco, pero Jesús lo que les está diciendo a ellos es que mientras yo todavía tengo cosas que decirles a ustedes, pero ustedes no están preparados para recibirlas. Estas cosas se las va a decir el Espíritu Santo más adelante. Se les estoy adelantando un poco para que vayan comprendiendo lo que vamos a seguir leyendo. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Vea, las cosas que yo no les puedo decir ahora, porque todavía no están preparados, el Espíritu Santo se las va a decir. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es por eso que cuando nosotros leemos en la Biblia y leemos al apóstol Pablo, leemos al apóstol Juan, leemos a Judas, al mismo Pedro, ellos nos hablan de cosas que no ocurrieron allá y que están por ocurrir en nuestro tiempo. Porque el Espíritu Santo les mostró a ellos para que nosotros supiéramos y estuviéramos preparados. Para que no estemos asustados porque hay coronavirus, hay una pandemia. No, el mismo Jesús lo dijo: vendrán pestes. Los discípulos nos advirtieron de estas cosas, porque el Espíritu Santo les fue mostrando y les fue diciendo, y nosotros solamente tenemos que estar claros de lo que el Señor habló y saber y esperar en Él, tener la mirada puesta en Él, confiando siempre en Él. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra y sepamos las cosas que han de venir, para que estemos preparados. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Las cosas por venir, las cosas futuras, el Padre y Jesús las saben. Así que lo que está diciendo es lo que el Padre ya sabe y que ustedes deben saber, el Espíritu Santo se los hará saber. He escuchado durante muchos años de sueños y visiones. De algunas se han cumplido, otras no. Hoy acabo de recibir un video también y veremos si se cumple. No estoy diciendo que se cumplirá o no se cumplirá, pero sí sé algo. Han habido personas aún en este tiempo que realmente están conectadas con Dios, a los que Dios le habla. Y nosotros debemos pedirle a Dios que nuestro corazón, que nuestro espíritu esté conectado con el espíritu de Él, porque así sabremos de dónde viene lo que viene. Es más, por experiencia propia puedo decirle algo. Muchas veces Dios ha puesto cosas en mi corazón, en mi mente, que yo me he quedado. Y después de que Dios la pone ahí, viene alguien y habla de eso mismo. Y yo entiendo que es Dios que está hablando. Pero Dios lo que hace es que conecta su espíritu y pone en nosotros el espíritu de Él, nuestros espíritus. El espíritu de nosotros se conecta con el espíritu de Dios y somos una sola persona, una sola carne en Él, somos un mismo espíritu. Tenemos que conectarnos con el espíritu de Dios. Él es el que nos guía.
a toda la iglesia nos guía a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a entender lo que Dios quiere que entendamos. Jesús sigue hablando con los discípulos y dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Jesús les estaba hablando a ellos de lo que en ese momento era su futura muerte, y todavía un poco porque faltaba muy poco. Creo que en este momento, no estoy seguro, pero faltaba como un día o 2 días máximo. Jesús estaba por ir a la cruz, y no lo verían porque obviamente estaría sepultado, pero pasarían solamente 3 días y ellos lo volverían a ver. Por eso dice todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Iba a morir. Pero los discípulos no entendían estas cosas, no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo. Así nos pasa muy seguido. Leemos la Biblia y nos quedamos, pero ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? Hermano, cuando usted lea la Biblia y no entienda, cuando usted lea la Biblia y no cierre la Biblia, no se quede como que, bueno, ya no lo entendí. No, ore al Padre. Ore al Padre en el nombre de Jesús y pídale, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué debo yo entender en este lugar? ¿Esta palabra qué quiere decir? Pídale. Él ha prometido mostrarnos, pero nosotros tenemos que pedirlo. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Le dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ustedes van a llorar y van a lamentar, claro. Cuando vieron a Jesús en la cruz, ellos estuvieron tristes por un tiempo. Y el mundo estaba feliz porque Jesús, dice allá en el capítulo 5 o 6 de Juan, que el mundo no lo quería porque él le decía que sus obras eran malas. Y yo he aprendido que una de las cosas que nosotros debemos hacer es eso, denunciar las cosas que no son correctas, denunciar las cosas malas. A veces el mundo no nos aborrece porque nosotros estamos aplaudiendo o estamos callando, porque no queremos meternos en problemas. Yo recuerdo en mi infancia, mi adolescencia, uno de los eslogans que habían era no te metas para que no te metas en problemas, o no hables para que no te toque a ti. Pero he llegado a comprender que cuando nosotros callamos, nos convertimos en cómplices. Si el Señor está permitiendo que nosotros nos demos cuenta de las cosas, debemos denunciarlas. No es que voy a correr pero nosotros tenemos oportunidad de hablar las cosas que el mundo está haciendo. Nosotros hemos estado orando mucho tiempo y todavía oramos porque el mundo se está volviendo hacia lo que es la ideología de género. Están aprobando los matrimonios que llaman igualitarios, que no es ningún matrimonio, solo son igualitarios. Las uniones entre parejas del mismo sexo y otras cosas. Y no podemos callar y dejar de que la gente haga lo que quiera sin decir que eso está mal. Eso es antinatural, es anti Dios, es anti todo. Que le estamos negando los derechos, no se le está negando ningún derecho. El hombre tiene derecho a casarse con la mujer y la mujer tiene derecho a casarse con el hombre. Punto. Lo de la homosexualidad no es algo que se pueda probar científicamente, pero el hombre
que es hombre, eso se puede probar, y la mujer que es mujer se puede probar científicamente. Es algo natural, científico, y de todas maneras se puede probar. Pero lo de la homosexualidad está en la mente de las personas. Eso no está bien. Entonces nosotros debemos empezar a dejar de estar callando por comodidad, porque eso también desagrada a Dios. Jesús iba a morir y los discípulos lamentarían. Ahora Jesús les hace una ilustración a ellos que yo creo que sería bueno que nosotros la consideráramos como para nosotros hoy. Porque dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel momento el que iba a morir era Cristo. Y no quiero que se sientan tristes, ni preocupados, ni nada por el estilo. Pero como dije al principio, está llegando el momento en que la iglesia tiene que padecer. Y los dolores de parto ya no serán porque muere Cristo, sino porque nosotros tendremos que padecer dolores. No sé si ocurrirá en nuestra generación, aunque creo que sí. Pero si no ocurre en nuestra generación, la generación siguiente lo va a vivir. Pero ¿sabe qué? Aunque tengamos que padecer un poco en este tiempo, después de ese padecimiento vamos a ver a Cristo. Y vamos a tener gozo. Este tiempo es un tiempo en el que nosotros debemos estar pidiendo al Padre. ¿Pero qué debemos pedir al Padre? Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La pregunta aquí es, ¿cuál era el gozo de los discípulos? ¿Cuál era el gozo que se cumpliría? Bueno, yo creo que tendríamos que ir a preguntarle un poco de esto al apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál era el gozo del apóstol Pablo? He acabado la carrera, he peleado la batalla. Por lo demás me está esperando la corona de justicia. El apóstol Pablo se gozaba de haber predicado el evangelio en todo el mundo conocido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea... No es pedir para que Dios me dé salud. No es pedir para que Dios traiga alimento a mi casa. No es pedir para que Dios me dé un carro, me dé gasolina. No. El gozo de los discípulos, el pedir en el nombre de Jesús, es pedir para la obra de Él. Es pedir para... Mi gozo debe ser el gozo de Jesús. Mi gozo debe ser el gozo de agradar al Padre. Pedimos para que el Señor se glorifique, para que el Señor se engrandezca. Si ese es su gozo, pida y recibirá. Si ese no es su gozo, entonces tendrá que ver qué es lo que le está pidiendo a Dios. Ciertamente Dios es bueno y se preocupa de que no nos falte el pan. Pero ¿y si nos faltara el pan qué? El apóstol Pablo decía con mucho gozo, decía, sé tener hambre. En todo estoy enseñado. Y lo dijo por decirlo. No, lo dijo porque había pasado hambre. Pedid y recibiréis. El Señor Jesús sigue hablando y dice, estas cosas os he hablado en alegorías,
La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y esto iba a ser a través del Espíritu Santo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús les está diciendo a ellos que va a llegar el momento en que ellos van a entender sin tener que estar pensando qué quiso decir, pero es porque el Espíritu Santo iba a estar en ellos revelándole lo que Dios decía. Y en aquel día, cuando ellos estuvieran dispuestos, entendidos a seguir a Cristo sin estar pensando en sí mismos, pedirían al Padre en el nombre de Jesús, y dice que el Padre mismo respondería. ¿Pero por qué? Y la pregunta es la misma que hice el domingo. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Jesús? En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Jesús decía esto porque estos discípulos habían recibido la palabra y la habían guardado y estaban por vivir la palabra de Dios. Ya que hemos establecido bien el domingo y los domingos anteriores que el amor a Dios es el amor por su palabra. Y el que no ama la palabra de Dios no ama a Dios. El amor a Dios es amar su palabra, no leerla, no estudiarla, sino vivirla, aplicarla a nosotros. Si no la vamos de esa manera, no amamos a Dios. No entenderla a la manera que me lo enseñó la religión, no entenderla a la manera que me lo enseñó el pastor, no, buscar en ella, entender por mí mismo. Dios no quiere enseñarme a través de intermediarios, Dios quiere enseñarme que yo mismo vaya a la palabra y Él me pueda hablar y yo pueda comprender lo que Él me dice. Entonces en ese momento yo estoy llamando a Dios porque le estoy buscando a Él. No estoy... Miren, yo pertenezco a la iglesia cuadrangular, yo pertenezco a Cristo, pero yo sirvo a Cristo a través de la iglesia cuadrangular. Me gusta ser cuadrangular. Pero mi confianza, mi fe está puesta en Cristo. Y asimismo su fe debe estar puesta en Cristo. Si usted es cuadrangular o de otra iglesia, no hay ningún problema. Solo tiene problemas si su fe no está puesta en Cristo. Si su fe está puesta en el pastor o en cualquier otra cosa o persona o entidad, entonces tiene un problema. Nosotros tenemos que comprender que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. De otra manera, somos gente religiosa. Y no tenemos una relación con Dios. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los discípulos comprendieron que Jesús era Dios, porque solamente Dios sabe todas las cosas. Entonces ellos dicen, ahora comprendemos. Ahora comprendemos. Jesús les dice, ¿ahora creen? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Venía la hora de la crucifixión, y ciertamente los discípulos, cada uno cogió por su lado. Y esto es algo que usted y yo debemos tener la confianza. Si usted está buscando a Dios en serio, está estudiando su palabra, está
está esforzándose, meditando en ella, queriendo comprender y queriendo agradar a Dios, usted puede decir lo mismo que Jesús dijo aquí. Estas cosas, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si usted está buscando a Dios en serio, usted nunca va a estar solo. Dios siempre va a estar con usted. Dios siempre está conmigo. Y viene una de las promesas más tremendas de la Biblia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vea, si usted tiene su mirada puesta en Cristo, de verdad, el mundo se puede estar cayendo. Hoy ocurrió en Beirut algo terrible. Y la verdad que yo no sé cuántas personas han muerto allí, pero hubo una explosión tremenda de una cosa de juegos pirotécnicos. Y muchas casas temblaron, o sea, muchas casas, edificios fueron destruidos. Y yo no, ahora al final quiero orar por esas personas de allá en Beirut, pero yo, cuando pasamos por situaciones difíciles como esas y otras, las que estamos pasando ahora, que muchos de nuestros amigos, familiares se están enfermando con esta enfermedad y algunos han fallecido, tenemos dos opciones. El mundo no las tiene, el mundo tiene una sola opción, pero nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la opción de mirar lo que está pasando y desesperarnos, preocuparnos, o mirar a Cristo y tener paz. Dos opciones nada más. ¿Cuál escoge usted? Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción. Y este texto lo he visto de muchas maneras, pero hoy lo veo de una manera muy diferente. Yo he visto este texto siempre como: en el mundo nos van a perseguir, vamos a tener problemas, y ciertamente eso es lo que dice. Ya lo hablamos al principio del capítulo, que seremos perseguidos y demás. Y Jesús dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, yo lo voy a poner de otra manera, y con el perdón de Dios voy a hacer una interpretación nueva de este versículo. Si usted no tiene la mirada puesta en Cristo, está en el mundo, y allá usted tiene aflicción. Si usted no tiene la mirada puesta en Cristo, usted la tiene puesta en el mundo y va a estar afligido. Pero si usted tiene la mirada puesta en Cristo y está confiando en Él, sin importar lo que pase, usted va a tener paz. Ahora volvamos a la interpretación tradicional. Si llega el momento de la persecución, del problema, de la enfermedad, lo que sea, y yo no tengo la mirada puesta en Cristo, voy a estar desesperado, voy a estar afligido. Pero si llega la persecución, la aflicción, el problema, y yo tengo la mirada puesta en Cristo, yo voy a tener paz. Y el ejemplo más clásico de esto es el apóstol Pablo, la carta que le escribe a los filipenses, donde escribe como, no recuerdo bien, pero son como entre 5 y 8 veces escriben: gócense, regocíjense, palabras como esta. Y él estaba encerrado, estaba preso. Y el que estaba preso le estaba diciendo a los que estaban libres: gócense, regocíjense, porque Pablo tenía la mirada puesta en Cristo. Asimismo yo le digo hoy a usted: ponga la mirada en Cristo y tenga paz. Ponga la mirada en Cristo y regocíjese. Él es nuestra paz. Él es nuestra tranquilidad. En medio de la prueba y de la dificultad, nosotros tenemos paz, porque Cristo murió por nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia y por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de las personas que han escuchado este mensaje. Gracias por las bendiciones sobre nuestras vidas. Alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor.
y te damos toda gloria y toda honra. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Ahora te queremos pedir, Señor, por toda esa gente que ha perdido familiares allá en Beirut, por la situación de la ciudad, Señor. Esto es muy triste, muy difícil, Señor, pero oramos para que tu mano poderosa, Señor, esté sobre ese lugar y ayude, Señor, traiga paz, traiga consuelo, traiga renovación, traiga restauración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de esta ciudad que ha sufrido esta catástrofe tan terrible. Te lo pedimos, Señor, y oramos, Señor, en este tiempo por todas las personas que están padeciendo, que tienen un familiar enfermo por COVID, por los que están enfermos de COVID, Señor, para que tú obres sanidad en la vida de cada uno de ellos. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú pongas tus manos, Señor, sana, termina la obra que iniciaste de sanidad en Celi, en Tiny, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, termina la restauración completa de su salud, te lo pedimos. Oramos para que Yosimar, Señor, oh Dios, pronto le quiten este yeso y cuando se lo quiten, Señor, él esté totalmente bien. Lo mismo que el hermano Pablo, Señor, oramos para que él esté totalmente sano. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, para que haya sanidad, Dios. Oramos por nuestros hermanos que tú sabes que están pasando por esta situación. Oramos para que tú les des paz, les des tranquilidad y puedan estar confiados en ti en este tiempo, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús estamos confiando en ti. Y te damos gracias, Señor. No sé, como en el chat no han puesto peticiones, no sé si hay alguna petición nueva, pero quiero decirles algo antes de orar para cerrar. Dios es fiel y verdadero y cumple todas sus promesas. Si usted le busca de corazón, si usted busca estudiar su palabra y vivir de acuerdo a ella, no vivir como lo que usted piensa, porque a veces pensamos que Dios piensa como nosotros y lo que nosotros pensamos que es bueno, creemos que Dios lo tiene que aceptar. No, Dios no tiene que aceptar lo que nosotros creemos que es bueno. Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice que es bueno. Y si nosotros podemos tener este entendimiento y aceptamos lo que Dios dice que es bueno, sépalo, Dios le va a dar paz y tranquilidad en medio de cualquier situación. Y quiero dejarlo con esto, con este pensamiento. Lo acabamos de leer. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dice el Señor Jesús, confíen, estén confiados, estén tranquilos. Yo he vencido al mundo. Él dice, estas cosas os he dicho para que en mí, en Jesús, tengamos paz. Tenga paz, hermano, tenga paz, amigo. Jesús ya venció por nosotros. Dios les bendiga.